Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este video del Laboratorio de Imágenes. Mi nombre es Ailsa Zulca Torres y en este video vamos a hablar de la radiografía convencional, de cómo se obtiene este tipo de estudio y cómo comenzar a interpretarlo. ¿Cómo se obtiene y qué tipo de energía se utiliza? Bien, el tipo de energía utilizada son los rayos X, un tipo de radiación electromagnética. ¿Y cómo se obtiene esta imagen? Bueno, para obtener este tipo de estudio vamos a necesitar un tubo o una fuente de rayos X quien genere la radiación necesaria, un objeto de estudio o un paciente, en nuestro caso, quien hará de filtro en el cual van a impactar los rayos X, pudiendo atravesarlo o no. Es decir, algunos de estos rayos van a poder atravesar a nuestro paciente o a nuestro objeto de estudio y van a poder filtrarse, y otros no, entonces serán absorbidos por este objeto de estudio o paciente, vamos a decirle paciente. Bien. También vamos a necesitar un receptor de esta radiación que se filtre, que es el chasis. Y dentro de este chasis vamos a encontrar la placa radiográfica, donde vamos a revelar la imagen obtenida. En este caso podemos ver una radiografía del antebrazo de nuestro paciente. Se obtuvo esta imagen. ¿Cómo está compuesto el tubo de rayos X? Bueno, vamos a ver en el esquema que tenemos por un lado un tubo de vidrio, que acá no está señalizado, pero es esto, que contiene a los demás elementos. Bueno, tenemos un ánodo, tenemos un cátodo, es todo esto, y en estrecha relación al cátodo tenemos al filamento, es una placa de metal. Dentro del ánodo también vamos a tener a la placa de tungsteno, que es esta. Bien. Tampoco está señalizado acá, pero en esta parte encontramos la ventana o colimador, que es por donde van a emerger los fotones de rayos X. Bueno, teniendo vistos estos elementos, vamos a ver cómo funciona. Al encender el aparato, el filamento comienza a calentarse por la corriente eléctrica que recibe. Al principio, este calentamiento se da de manera progresiva, hasta que en un momento lo hace de manera brusca. Entonces, el filamento, como dice acá, se encuentra al rojo vivo, emite electrones por emisión termoiónica. La emisión termoiónica es el flujo de partículas cargadas que provienen de una superficie de metal, es decir, el filamento, causados por una energía térmica, es decir, la alta temperatura del filamento. Como consecuencia, vamos a tener una corriente formada por los electrones que va desde el cátodo hasta el ánodo. Esta corriente se conoce como corriente del tubo. Esta corriente va a chocar con la placa de tungsteno, dándole más velocidad, y también al chocar con la placa, la corriente va a salir por el colimador. Entonces, de nuevo, por este colimador sale el haz de rayos al exterior. Bien, este colimador es manipulable. Con esto me refiero a que el colimador se puede ajustar para que salga una mayor o una menor cantidad de rayos X. Claramente no queremos irradiar por completo a nuestro paciente, queremos obtener una cuestión de salud y también porque queremos obtener una imagen específica de una parte del cuerpo. Entonces, como vemos en esta diapositiva anterior, podemos observar que el colimador está ajustado para que solamente emerjan los rayos X que van a impactar con el antebrazo del paciente. Con esto también conservamos la resolución de la imagen para poder obtener mejores detalles. A esto se lo denomina resolución espacial. No voy a ahondar en detalles, pero bueno, para que lo sepan. Bien, así es como estamos todos ahora, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura general del hueso. Bueno, acá vemos que el hueso tiene una epífisis proximal, una metáfisis, una diáfisis, y nos recortaron la epífisis distal. Bueno, tenemos que la estructura interna, tenemos el hueso esponjoso, tenemos el hueso compacto. Esto de endostio y periostio vamos a dejarlo por un lado, esto se va a ver bien en histología. Bueno, la médula ósea, lo que es la cavidad medular, la médula ósea amarilla.
y la arteria nutricia que va a entrar al hueso por el foramen nutricio. En esta otra imagen vemos lo mismo, el periósteo, el hueso compacto, el hueso esponjoso, la médula ósea y acá lo mismo. Lo importante a recordar para imágenes en general es diferenciar lo que es hueso esponjoso de lo que es el hueso compacto. Esto es muy importante, sobre todo para otros tipos de estudio que los van a ver en otros videos. Acá vemos la escala de densidades. En una radiografía vamos a ver que cada estructura tiene una densidad diferente. Entonces podemos dividir estas densidades en 5 escalas. Tenemos al aire, tenemos líquidos, tenemos tejido adiposo, hueso y metal. Yendo de un extremo al otro, vamos a ver que el aire va a ser lo más negro que vamos a encontrar, pero a partir de ahora ya no vamos a decir más negro, sino vamos a decir radiolúcido. El aire es el elemento más radiolúcido que vamos a ver en una radiografía. Y en el otro extremo vamos a tener el metal, que es el elemento más radioopaco que vamos a encontrar en una radiografía. Y en escalas más intermedias vamos a tener líquidos, al tejido adiposo y al hueso. Bien, ahora a la hora de hablar de radiolúcido o radioopaco, como dice acá, siempre va a ser comparando las densidades entre otras estructuras. Es decir, no podemos decir que el tejido adiposo es radiolúcido o radioopaco. Vamos a decir que el tejido adiposo es radiolúcido con respecto al metal y radioopaco con respecto al aire. Esto es algo que se va dando con la práctica más que nada, así que nada, los invito a seguir practicando y repasando cuando algo es radiolúcido, cuando es radioopaco. Bueno, al ejercicio que acabo de hacer con el tejido adiposo, hacerlo lo mismo. Por ejemplo, el hueso. El hueso es radioopaco con respecto al aire, radioopaco con respecto al líquido, pero es radiolúcido, es más radiolúcido con respecto al metal. Siempre comparando las densidades entre estructuras. Nunca se puede decir que un objeto es radiolúcido o radioopaco solo así. Se dice es radiolúcido o radioopaco con respecto a otra estructura. A ver si entendí. Bueno, a ver si entendieron ustedes más que yo. Me gustaría que en esta parte puedan pausar el video y traten de diferenciar ustedes qué es más radiolúcido, qué es más radioopaco. Pero bueno, lo voy a explicar yo también. Acá vemos una radiografía de tórax, no voy a andar mucho en eso, pero si observamos la imagen vamos a ver que quizás hay algo que nos llama un poco más la atención y es esto. Esto por la densidad que tiene podemos decir que es lo más radioopaco de toda la imagen. Entonces, como es lo más radioopaco que vamos a ver con respecto a estas estructuras, por ejemplo a las vértebras que se ven acá, podemos diferenciar que es metal. Aparte está en la muñeca, supongamos que es una pulsera que es de metal. También tenemos los pulmones. En los pulmones tenemos aire, una afirmación bastante obvia. Y bueno, entonces podemos ver también que los pulmones son más se ven como una estructura más radiolúcida con respecto a lo que es la pulsera de acá abajo, ¿no? Bien. Bueno, también observamos a los huesos, que podemos ver que bueno, este hueso en particular, vamos a ver acá el húmero, es más radioopaco con respecto al aire, o sea, con respecto a los pulmones, y es más radiolúcido con respecto a la pulsera, que es de metal. También tenemos al tejido adiposo, acá por ejemplo el de la mama, que vemos que es más radioopaco con respecto a los pulmones, pero también más radiolúcido con respecto a lo que es el hueso o al metal. Bueno, ¿qué es un contraste? Un medio de contraste es una sustancia no nociva que se administra a un paciente por diferentes vías y que tiene una opacidad distinta a la de los tejidos blandos. Tenemos dos tipos de contraste principales: al bario, que es un contraste oral para el aparato digestivo, y tenemos al yodo, que es un contraste intravenoso. Bueno, ¿cuál puede ser su utilidad? Nada. El medio de contraste se utiliza, utilizamos la diferencia de contraste que tiene precisamente
o sea, la diferencia de opacidad que tiene con los tejidos blandos, como dije hace un rato, para que después de rellenar los órganos huecos, por ejemplo, en lo que es el contraste oral para el aparato digestivo, se puedan visualizar sus paredes, como observamos acá, como el vario, pero nos permite visualizar las paredes del tubo digestivo, del colon en este caso, pero bueno, no ahondemos mucho en eso, que ya lo vamos a ver en su debido momento. Bueno, me gustaría que comenten si quieren para qué nos interesaría ver las paredes, una pregunta bastante obvia, ¿no? ¿Para qué nos interesaría ver las paredes de lo que es el aparato digestivo o lo que es aparato circulatorio o urinario? Y bueno, nada, eso. Bien, incidencia y proyección. Bueno, al realizar una radiografía podemos manipular, por un lado, la posición del tubo de rayos X o también podemos manipular la posición del paciente. Por ejemplo, si tenemos una situación en la que no podemos mover al paciente porque está sentado, porque está acostado, porque está en una silla de ruedas, vamos a tener que mover sí o sí lo que es el aparato de rayos X. Al mover el tubo de rayos X, vamos a modificar la forma en la que estos rayos van a llegar al chasis. Entonces, esto se mide en un ángulo y podemos decir si la forma en la que los rayos inciden en el chasis es oblicua, perpendicular, etc. Entonces, la incidencia es el ángulo que forma el rayo cuando toca el chasis. Si por ejemplo es de 90 grados, vamos a decir que la incidencia es perpendicular, como vemos en esta imagen. Este objeto, esta vara, representaría a lo que son los rayos X. Bueno, también podemos mover al paciente y ponerlo frente al tubo o de perfil. Entonces, la proyección es la forma en que el rayo atraviesa al paciente. Si por ejemplo el rayo entra por el pecho del paciente y sale por la espalda, vamos a decir que es una proyección anteroposterior. Y si es de perfil, es decir, si va de un lado, de hombro a hombro, de un lado al otro lado, vamos a decir que la proyección es laterolateral. Por ejemplo, acá vamos a ver que el rayo va a impactar de una forma perpendicular al chasis, esto es el chasis, pero el paciente está de costado, entonces la incidencia es perpendicular, pero la proyección es laterolateral, obteniendo este tipo de imagen. Acá también vemos que la incidencia es perpendicular al chasis, que está por debajo, pero la proyección es anteroposterior, porque va de un lado al otro, y se obtiene desde el frente hacia la espalda, anterior a posterior. Entonces se obtiene este tipo de imagen. Acá también vemos que la incidencia del rayo es perpendicular aparentemente, pero el paciente está en otro tipo de posición. Entonces se va a obtener esta imagen, que es una imagen más bien oblicua de la columna vertebral. Bueno, acá me gustaría que también comenten ustedes si se animan de decir qué tipo de proyecciones en la imagen 1, en la imagen 2. Igual de todos modos lo voy a explicar. Acá tenemos una proyección antero-posterior o posterior-anterior. La verdad es algo que no podemos determinar a simple vista, a menos que hayamos visto cómo se realizó el estudio o que el radiólogo quien realizó el estudio nos lo diga, porque están todas las estructuras superpuestas, entonces no podemos determinar cómo fue la incidencia del rayo, la proyección del rayo, perdón. Pero en esta imagen sí lo podemos determinar, porque podemos determinar qué es anterior y qué es posterior, pero no podemos determinar qué es izquierda y qué es derecha, por ejemplo. Bueno, acá de nuevo me gustaría que antes de escuchar la explicación puedan comentarlo, como para hacer esto un poco más interactivo, ya que no tenemos la clase presencial. Pero bueno, en esta imagen de nuevo no podemos determinar si es anterior-posterior o posterior-anterior estrictamente, a menos que hayamos estado ahí, pero bueno, decimos que es anterior-posterior. Podemos determinar qué es izquierda y qué es derecha, pero no qué es anterior y qué es posterior. Y en esta imagen también podemos determinar qué es anterior y qué es posterior, pero no qué es izquierda y qué es derecha.
Entonces podemos decir que es una proyección lateral-lateral. Bien, es importante saber que en estos tipos de estudios necesitamos el par radiológico. Solamente al pedir una radiografía de frente no alcanza, necesitamos sí o sí una lateral-lateral para poder observar estructuras que no se ven en un plano, ya que por ejemplo acá no podemos distinguir lo que es anterior y posterior, acá sí, entonces acá vamos a poder ver cosas o lo que sea que haya anterior y posterior que en esta imagen no nos alcanza a ver. Es para determinar la importancia del par radiológico. Acá, por ejemplo, vemos a una persona que aparentemente está haciendo una señal desagradable con la mano, pero en esta otra imagen podemos ver que en realidad estaba señalando 3 dedos y no uno solo. Entonces nada, la importancia del par radiológico, ver cosas que otra imagen no te permite ver, abarcar más estructura. Bueno, entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos viendo una radiografía? Bien, la clave, como dice acá, es que es una proyección uniplanar, es decir, que es bidimensional. No vamos a poder distinguir, como decía hace un rato, lo que es, por ejemplo, en una imagen anterior-posterior no vamos a poder distinguir lo que es anterior, lo que es posterior, o en una imagen lateral-lateral no vamos a poder distinguir lo que es derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque están todas las estructuras superpuestas. No se puede diferenciar qué cosa está detrás o a un lado de otra, solamente vamos a ver que está todo en un mismo plano. Todas las estructuras se van a encontrar en un mismo plano. Por ejemplo, acá, si prestan atención, vamos a ver parte de la columna, pero también vamos a ver el corazón. Claramente el corazón y la columna no están en un mismo plano, pero bueno, la importancia para determinar que estamos viendo una radiografía es esto, es que es una proyección uniplanar. Vamos a ver todas las cosas en un mismo plano, a diferencia de otros tipos de estudios que bueno, van a ver en otros videos. ¿Qué similitud o similitudes encuentran? Bueno, acá también espero que lo comenten ustedes, que puedan decir qué cosas, qué similitudes o similitudes encuentran. Y bueno, nada, yo voy a hablar solo de una diferencia. Y bueno, que esto es una proyección uniplanar y esto es un corte. Entonces, con esto ya determinamos que son dos tipos de estudios por imágenes diferentes, que bueno, lo van a seguir viendo en otros videos, espero. Y también espero que se animen a comentar, a participar por lo menos de este modo y bueno, comentar lo que quieran, si quieren cosas del video, qué les pareció y demás. Y bueno, eso es todo de radiografías. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y bueno, muchas gracias.